No podemos seguir así. No podemos seguir siendo invisibles. No podemos seguir siendo 85 millones y que no nos vean. Porque ya esperamos toda la vida. No podemos seguir. No piensen que no podemos. Podemos. Podemos cambiar la historia. Podemos construir una sociedad inclusiva. Podemos ser parte de la reconstrucción de la región. Juntos. No hablen por nosotros. Hashtag Rompiendo Barreras. Banco Mundial. Bueno, ahí veíamos la introducción del tema que vamos a abordar a continuación y que tiene que ver con que cerca de 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe. Esto según los datos del nuevo reporte del Banco Mundial que fueron presentados la semana pasada. ¿Qué pasa con la inclusión de estas personas? ¿Qué pasa con el resto de la sociedad que a veces se priva del aporte que las personas con discapacidad tienen para hacer? Bueno, para profundizar sobre todos estos temas estamos en contacto desde Washington vía Zoom con María Elena García, especialista senior en desarrollo social, integrante de la práctica global de inclusión y sustentabilidad social del Banco Mundial. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a acompañarlos esta mañana. Gracias a ustedes por este trabajo. La primera pregunta que me surge, hablando de América Latina y el Caribe, con estas cifras que presentábamos, es ¿cuál es la vinculación entre pobreza y discapacidad? No solamente en casos que quizá podrían tener otro pronóstico en cuanto a su salud, pero también en cuanto al desarrollo que esas personas pueden llegar a tener. Vemos justamente en el reporte un círculo vicioso, ¿no?, entre pobreza y discapacidad. Por una parte vemos que la población más pobre tiene una prevalencia más alta de la discapacidad, asociado a menor acceso a servicios de salud, asociado a menor protección en el trabajo, a vivir en tugurios más seguido y muchas otras riesgos a los que se exponen las personas en situación de pobreza. Pero por otra parte también vemos que en 1 de cada 5 hogares en pobreza extrema vive una persona con discapacidad. Y ahí también vemos el vínculo del otro lado, ¿no? 1 de cada 2 personas con discapacidad no están en el mercado laboral. Vemos que tienen más gastos por adaptaciones al hogar, tienen más gastos en el transporte y muchos otros temas que hacen que también la discapacidad pueda llevar a la pobreza. Pensaba en estas cifras, ¿no?, que comparándolas con el resto del mundo, por lo menos con otras regiones, son significativas, sobre todo lo que está sucediendo aquí en América Latina. ¿Las políticas públicas qué tan fundamentales son, María Elena? Pues mira, vemos cuando analizamos a nivel regional el tema de pobreza en particular, vemos que en todos los países, excepto en Chile y menos ahora en Costa Rica también, sigue una brecha de pobreza importante. Pero menciono el caso de Chile en particular porque hemos visto que las transferencias focalizadas sí han ayudado a que los hogares con personas con discapacidad salgan de la pobreza. Sin embargo, todavía vemos que 2 hogares que son exactamente iguales, pero la única diferencia es que hay una persona con discapacidad, en todos nuestros países aún siguen en una situación de vulnerabilidad, lo que quiere decir que tienen un riesgo mayor de caer en pobreza. Entonces, más allá de las transferencias, requerimos políticas más fuertes que ayuden a la inserción educativa, inserción laboral de las personas con discapacidad. María Elena, en este análisis regional, ¿cómo se califica o cómo se evalúa Uruguay, donde bueno, ha tenido políticas concretas, entre ellas una ley, ¿no?, de inclusión laboral de personas con discapacidad, una ley que nunca terminó de cumplirse a cabalidad, eso también hay que decirlo? Pues esa es una de las partes, ¿no? Tiene una legislación muy inclusiva, pero tal cual como tú lo dijiste, todavía no se están implementando muchos de estos derechos adquiridos, ¿no? La cuota en el 2020, el cumplimiento fue de 1.4%. Por otra parte, en Uruguay, un tema muy importante es que la encuesta de hogares no incluye una variable desagregada que nos permite entender completamente la situación de las personas con discapacidad. Entonces, la falta de datos es en sí un problema importante para el avance, ¿no? Entonces, creo que son 2 cosas: aumentar
los datos que existen y por la otra parte implementar muchas de estas políticas progresivas que existen en el país. Había una correlación que realizaba el Banco Mundial en este trabajo que realizó sobre vulnerabilidad, discapacidad, pobreza y la pérdida de Producto Bruto Interno respecto a estas personas que no pueden acceder al mercado laboral, ya ni siquiera al sistema educativo, ¿no? ¿Cómo puede perjudicar a los países el no tener acceso para esta población? Completamente, o sea, los números globales nos dicen que es hasta un 7% del Producto Interno Bruto que podemos estar perdiendo por la exclusión de las personas con discapacidad. Como nos muestra aquí la infografía, están fuera del mercado laboral y también cuando están en el mercado laboral acceden a trabajos de menor calidad. Entonces es a través de la vía del mercado laboral, tanto de las personas con discapacidad como de sus familias. También vemos que eso impacta tanto los ingresos de las familias que tienen personas con discapacidad, como también su participación en el mercado laboral. Pero además de eso vemos que los espacios que son inaccesibles no permiten que estas 85 millones de personas estén realmente en los diferentes espacios públicos y privados, y no solo ellos, sino sus familias. Entonces estamos hablando de 195 millones de personas que no pueden participar completamente en la sociedad, un mercado muy importante que tampoco se está aprovechando en las economías locales. María Elena, ya para terminar, desde el Banco Mundial, ¿qué acciones se pretenden impulsar entonces en los países de América Latina y el Caribe justamente para afinar políticas públicas, pero que efectivamente aterricen para el bien de sus poblaciones? Pues por una parte aprovechar ahorita la ronda de los censos del 2020 que se han atrasado con el COVID para realmente trabajar con los gobiernos en continuar desagregando la data y hacerla comparable, ¿no? Por la otra parte, también asegurar que estas políticas que se han ido ganando, hacer una evaluación de cómo se están implementando y realmente también esa cross-fertilización de ver qué se está funcionando en un país y qué no está funcionando en otros. Pero otra parte muy importante que ustedes nos están ayudando hoy es que esto no solo es una responsabilidad de gobiernos y de aquellos que hacen política pública, ¿no? Hay que cambiar los modelos mentales para evitar el estigma y para realmente entender la situación de las barreras de las personas con discapacidad que nosotros mismos en la sociedad estamos imponiendo con estigmas y con prejuicios, ¿no? Entonces, el que nos den este espacio también ayuda a continuar difundiendo ese mensaje. Bien, muchas gracias, María Elena. Gracias a ustedes. Que tengan bonito día. Igualmente para ti. Cerramos por aquí la nota con María Elena García Mora, integrante del Banco Mundial, especialista senior en desarrollo social, integrante de práctica global de inclusión y sustentabilidad social de esta institución internacional. Ya son las 9 de la mañana, 25 minutos.